Pues me da mucho gusto de saludarles después de tanto tiempo sin verlos ustedes. Yo no sé si les hice falta o no, ¿verdad? Pero imagínense. Bien, Lick. Bueno, está bien. También a mí me hace falta estar compartiendo con ustedes el pan del saber, como decimos, ¿verdad? Ustedes. Y que pues hayan tenido una semana de reflexión, de regocijo, de tranquilidad, de disfrute en todo sentido de la palabra. Y que no se olvidaran, por favor. Bueno, de mí, pues de plano, ¿verdad? Eh, pero sí de las lecturas. Tan bonito que es derecho civil, ustedes. Donde quiera lo vamos a encontrar, ¿verdad? En la esquina, allá a la par, con el vecino, con la vecina. En todos lados encontramos el derecho civil, ustedes. A mí me encanta el derecho civil. Yo estoy fascinado del derecho civil y de todos los derechos en general. Espero que ustedes también, ¿verdad? Entonces, quien maneja el derecho civil maneja todo el derecho, fíjense, porque originalmente no existía esa división entre derecho público y derecho privado, sino que solo existía el derecho común, ¿verdad? Que es el derecho civil. Y de ahí se ligaban todas las áreas del derecho. El derecho civil, para mí, es el que conoce derecho civil, no tiene problemas para desarrollarse en cualquier área del derecho. Bien. Por ahí les compartí información, espero que estén al día con la misma para que puedan estar revisando que el... Solo vamos a poner los audífonos. Que estaba revisando que el 17 iniciamos exámenes, ¿verdad? Nuestro examen es el 20, ¿qué? Vamos a ver, déjenme recordar, 27, ¿verdad, chicos? 27. Ok, muy bien. Bien, eso significa que nos quedan pocas clases. Entonces, hay dos cosas ahí muy importantes que quisiera, después de mi corto saludo, decían las cartas cuando enviamos aquí las cartas a ustedes. Ahí está Aldo, pues, ¿qué pasó, Aldo? Qué gusto saludarle. Bueno, entonces, después de mi corto saludo paso a lo siguiente. Decían aquellas famosas cartas que yo no sé si alguno de ustedes todavía tuvo la oportunidad de enviar cartitas ahí de todo tipo, ¿verdad ustedes? Entonces, aunque todas se perdieran, como dice la canción aquella, que se pierdan todas, ¿verdad? Pero menos. ¿Quién es el que canta esa canción? ¿Las cartas de qué? Cartas de amor, hombre, nadie se anima a hablar. Bueno, bien. Fíjense que muy importante ver los temas y renumerándolos los que hemos estado desarrollando después del primer examen. Entonces, y hasta donde estamos. En la última clase, vamos a revisar. Denme un segundito. Ahorita vamos a ver. Aquí estamos. Sí, muy importante que le demos seguimiento a los temas que hemos estado desarrollando en clase. También la cuestión de las tareas, ustedes no se olviden, por favor, tómenlo muy en cuenta. Solo déjenme que conecte mi cargador porque ya me está pidiendo energía esto. Ahí estamos, ya lo conectamos. Así no nos molesta más tarde. Bien. Fíjense que la última vez les comenté, en la última clase que tuvimos, que veía muy pocos trabajos entregados. Entonces, ¿y saben qué es lo curioso? Después me dicen, Lick, pero yo sí le envié la tarea. La envió un mes después, ¿verdad? 2 meses después. Entonces ya no cuenta, ¿verdad? Pero hizo el intento, dice. Entonces, por favor, ante todo la responsabilidad. Entonces, fíjense pues, hay que entregar el resumen de los temas que hemos estado trabajando. Entonces, yo voy a subir una tarea y ahí van a adjuntar el documento. Vamos a tratar de subirlo, vamos a ver, déjenme ubicarme. 27
lo tendríamos que subir el día 25, para que así tengamos un poquito de más tiempo, ¿verdad? Entonces, para los que todavía están planchándolo bien, como decimos, ¿verdad? Ustedes, entonces, que están ahí puliéndolos, ¿verdad? Entonces, el 25, martes 25, tendrían de plazo para entregar el resumen de los temas, ¿verdad? ¿Y qué más? Vamos a ver qué temas van a entrar al examen, los que hemos visto hasta el momento. Vamos a ver si logramos avanzar para evitar tener, digamos, muy cargado el examen final. No quiero dejar muchos temas para el final, porque en el final se revisan todos, se examinan todos los exámenes, los de los exámenes, el primero y segundo, y aparte el tema de la parte final. Entonces no quiero recargar mucho el final, ¿verdad? Entonces, que podamos abarcar la cantidad de temas que nos corresponde. Yo tengo por aquí ya marcado algunos temas. Déjeme, aquí está. Bueno, entonces tengo ya marcada una diapositiva donde podría ser que lleguemos con, vamos a ver, nos habíamos quedado en la número 160. Aquí estamos. Entonces quería, pues, recomendarles, estimados estudiantes, que hagan sus tareas. Por ahí voy a dejar, vamos a ver, déjenme ubicar. Estamos hoy 11, martes 11. Que quiero ver. Voy a dejarles una tarea para el jueves. Voy a revisar y para complementarlo con el trabajo que hemos hecho, o sea, y sumar la mayor cantidad de trabajos que hemos realizado, sumarlos a la puntuación, que estamos hablando que son 30 del examen, ¿ya? Y 10 de los trabajos que hemos hecho, los cuestionarios, las comprobaciones de lectura, el resumen que van a presentar. O sea, si me han entregado todos los trabajos, yo he estado revisando ahí poco a poco, lo he hecho de manera aleatoria. Entonces, casualmente encuentro los buenos trabajos, ¿verdad? Yo siempre reviso, y obviamente hay algunos pues, que no están muy bien, les escribo. Por ahí alguno le he corregido y no me dejará mentir en ese sentido. Y le digo, ¿sabe qué? El trabajo pues no se le entiende, no se lee bien, en fin, y se lo regreso, ¿verdad? La idea es que podamos ir mejorando cada día. No se trata solo por salir del paso, como les decía. Porque el día de mañana, estimados estudiantes, ustedes van a presentar una demanda. Y si va mal hecha, se las van a rechazar, ¿verdad? O presentan un medio de impugnación y no está bien formulado, se los van a rechazar, ¿verdad? Y les van a cobrar daños y perjuicios. El trabajo que pedí de resumen debe ser hecho a computadora, ¿verdad? Si lo están haciendo a mano, pues no hay problema, ¿ya? Los que ya los tienen hecho a mano, continúen así. Los que no, los que ya lo empezaron a hacer a computadora, lo pueden hacer así. Eso sí, no quiero que se estén copiando, porque eso es algo personal. En ese sentido, sean egoístas. ¿Por qué? Porque le hacen daño al compañero. Vos, fíjate que yo no he tenido tiempo. Miren, cualquier excusa es buena para no hacer lo que debemos hacer. Ante todo, aprecio mucho la responsabilidad. Eso sí, ténganlo seguro, ¿ya? La irresponsabilidad, esa sí no la tolero, ¿ya? Y el salir de pasos, enviar cosas solo para hacer el paso, no lo tolero, no lo acepto, ¿ya? Eso sí no. Entonces, si no lo presentan completo, pero háganlo ustedes. Que ustedes se sientan orgullosos de lo que están haciendo, ¿ya? Y quitar aquellos hábitos o malos hábitos o malas costumbres de que vos dame copia. No, háganlo ustedes. De manera que cuando lo vean, cuando el docente les diga, el trabajo está bien hecho, que ustedes se sientan satisfechos con ustedes mismos. Eso es lo más importante. No hay nada más sabroso que uno encuentre su trabajo bien hecho, ¿verdad? Y cuando alguien pasa el escáner para ver si está bien o no y nos diga, está bien, ¿verdad? Te faltaron tales algunos detallitos, pero está bien. Qué gran satisfacción, qué felicidad siente uno ustedes, ¿verdad?
y sentirse orgullosos, como yo me siento orgulloso de ustedes que están presentes. 147 estudiantes tenemos en este momento, ¿verdad? Yo siempre los presumo a ustedes. Yo digo que los estudiantes que estudian conmigo son estudiantes que sí estudian, que sí se esfuerzan, que se esmeran, ¿verdad? Así que siempre los presumo por ahí, ¿verdad? Porque aparte de dar clases acá, yo doy clases en otras universidades y los presumo, ¿verdad? ¿Y qué curso da? Doy Derecho Civil 3, ¿verdad? Bien, muy bien. Entonces, ¿qué dice? Ok. Sí, no hay problema. Bien. Si no hay dudas, yo había visto una manita levantada por ahí, pero creo que ya no. Leslie, adelante. Buenas tardes, licenciado. Solo para corroborar, el resumen tiene que hacerse hasta el punto 12 o hasta el punto 31. Bueno, déjeme ver que no tengo en este momento el programa. Si no estoy mal, el punto 12 es antes de empezar con la clasificación de las obligaciones. Si no estoy mal, es hasta... pero sí, es antes de la clasificación de las obligaciones, el punto 12. Sí, no lo tengo aquí a la mano, pero yo creo que sí les había dicho, porque ahí dice, ¿verdad? ¿De dónde a dónde? No sé si alguien lo tiene a la mano, chicos. Buenas noches, Lick. Sí, era para el punto 12 nada más, Lick. Perfecto. Perfecto. Yo no lo tengo aquí a la mano, no le puedo confirmar a la compañerita, pero lo vamos a revisar y con mucho gusto se los comparto, ¿ya? Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, Amílcar. Con gusto, ahí estamos a la hora, entonces. Yo lo voy a revisar de todas maneras y como les digo, no, en este momento pues no lo tengo abierto acá. Entonces, bien, entonces, si no hay dudas, vamos a entrar en materia porque el tiempo se nos va. Bien, vamos a ver. También, bueno, déjenme ver antes de... Vamos a chequear esto acá. Voy a iniciar con la grabación. Vamos a ver. Dice que está. Y el mismo procedimiento, ¿verdad? Si hay dudas, levantan la manita o me escriben aquí en el chat y tratamos de resolver sus inquietudes. Vamos a hacer un espacio siempre para plantear sus inquietudes, ¿verdad? Aquí estamos. Muy bien, esta es una de las últimas diapositivas que habíamos visto en la clase anterior y vamos a ver en cuanto a las condiciones resolutorias, ¿verdad? Y en estas condiciones, como lo habíamos mencionado, estas tienen esa cualidad que son condiciones resolutorias, es decir, se resuelve el contrato, ¿verdad? Deja de tener vigencia. Pero su particularidad es de que al ocurrir el acontecimiento futuro, porque aquí en estas condiciones resolutorias hay un acontecimiento futuro, ¿verdad? El cual a este acontecimiento se han sujetado los efectos de la obligación, ¿verdad? Y cuando ocurre, entonces termina con la obligación y con el derecho. Es decir, como lo mencionábamos en el caso de la hipoteca, ¿verdad? Esa es una condición suspensiva, ¿se recuerdan ustedes? Y en el caso de la condición resolutoria, los efectos de la obligación es que termina con la obligación y con el derecho, ¿verdad? En otras palabras, las condiciones resolutorias ocurre el acontecimiento establecido, ¿ya? En esa obligación, ese acontecimiento futuro. Si sucede ese acontecimiento, ¿ya? Entonces el efecto va a hacer que la obligación termina. O también el derecho, depende de qué contrato estamos hablando, depende de qué obligación. Y hay dos tipos de condiciones resolutorias. Ojalá más adelante podamos tener la oportunidad, y yo creo que se va a dar, de ver algunos contratos. Obviamente eso es parte del siguiente curso, que pues espero que tengamos la oportunidad de compartir el curso con ustedes, ¿verdad? Eso no lo sabemos todavía, depende de ustedes. En fin, entonces, hay dos tipos de condiciones resolutorias. ¿Y cuáles son estas?
tenemos condición resolutoria expresa y condición resolutoria implícita. Como su nombre lo indica, la condición expresa, ¿ya?, los propios sujetos lo pactan, ¿ya? Ahí está expresado en el contrato, en la obligación, ¿ya? En el momento de contraer esa obligación, ¿ya?, ahí están pactados. Los sujetos saben precisamente cuál es esa condición resolutoria, ¿ya?, al momento de contraer la obligación, y va a operar de pleno derecho, ¿ya? Es decir, no necesita resolución judicial. En caso de que se incumpla con tal condición, se tendrá por resuelto el presente contrato sin necesidad de declaración judicial, se establece en los contratos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esa condición resolutoria expresa, las partes ya la conocen de antemano, ya lo conocen anticipadamente. Veamos entonces, por eso su denominación de resolutoria expresa. Ahora veamos la condición resolutoria implícita. Esta resolución no se pacta, ¿ya? No está pactada esta condición resolutoria. Las partes no la conocen, ¿ya?, porque no se expresó, no se pactó, ¿ya?, el momento de que surge la obligación, sino que se va a derivar de sus propias estipulaciones, ¿ya? Ahí en las estipulaciones se va a, digamos que no se pacta, sencillamente en las palabras que se expresen en esa estipulación, ahí se va a sobreentender, ¿ya? Por eso dice de manera implícita. Están incluidas ahí, pero no se expresan, no se pactan, ¿ya? Ojo, porque vean ustedes la diferencia entre una y otra. Esta condición resolutoria implícita sí necesita declaración judicial. Aquí sí. Aquí es muy importante, ¿ya?, que se solicite al órgano jurisdiccional, ¿ya?, la resolución del contrato, la resolución de esa obligación, ¿ya?, o de ese derecho, porque no está expresado, no está manifiestamente para las partes, sino que está implícito, y por lo tanto el juez es el que debe declararlo, ¿verdad?, porque él es el que va a interpretar, ¿ya?, el contrato mismo, ¿verdad? Por eso dice que esta sí necesita declaración judicial. En la otra, en la resolución expresa, ahí no es necesario, ¿verdad? Bien. Vamos a cambiar de positiva. Tenemos otras condiciones resolutorias. Tenemos positivas, negativas, potestativas, causales y mixtas. Bien, ¿estas cuáles son? Veamos. Una condición resolutoria positiva es aquella que requiere la realización de un hecho, ¿ya?, para que cambie del estado actual de las cosas. Es decir, debe realizarse una cuestión ahí, es decir, va a realizarse un hecho para que cambie la situación del estado de las cosas. Por eso se llama positiva. Debe haber una acción, ¿ya? Bien, en las negativas no sucede nada, no pasa nada, ¿ya? No hay actividad, no hay acción, no se realiza algún acontecimiento, ¿ya?, porque no está en esa condición, ¿ya? O sea, no se realiza. O sea, es un no hacer y el otro es un hacer. ¿Recuerdan ustedes? Hacer, no hacer, dejar de hacer, ¿verdad? Muy bien, esas son las negativas. En las positivas, esas condiciones positivas, hay un hacer, hay la realización de un hecho, hay un movimiento, hay un cambio, ya, fenomenológico, dicen algunos autores, ¿verdad?
en el mundo exterior, ¿ya? Que es relevante para esta obligación. Bien, en las negativas no hay, es totalmente distinto. Y en las condiciones resolutorias potestativas, esta depende de la voluntad del acreedor y del deudor. Por eso dice potestativa, porque quien tiene esa potestad, esa facultad, va a ser el acreedor o el deudor. Entonces, uno u otro puede realizar cierta actividad, cierto acontecimiento, pero va a depender de uno y otro. Por eso es potestativa, son condiciones resolutorias potestativas. Es un hacer, pero es potestativo, ¿ya? Potestativo porque, digamos, si quiere, lo realiza y si no, no lo realiza. Pero la realización de esa condición resolutoria va a hacer que se resuelva el contrato, ¿verdad? Bien. Ahora las causales, estas condiciones resolutorias, ¿ya? Causales dependen del azar, o sea que no depende de la voluntad de acreedor y deudor, sino que es de un tercero, fíjense ustedes. Por eso son causales, ¿ya? Sí depende del azar o de la voluntad, pero de un tercero, no de acreedor o de deudor, porque si no sería potestativa, ¿ya? Y en una condición resolutoria mixta, fíjense que cuando se habla de mixta, se habla de mezcla, ¿verdad? El origen de esa palabra, mixta, mezcla. Hay una mezcla. En este caso de esta condición resolutoria, cuando no es suficiente la voluntad de un tercero, sino que exige el querer de una de las partes, ¿ya? Hay un querer hacer o no hacer, dependiendo de la condición que se esté dando, porque es mixta, ¿verdad? E interviene en la voluntad de un tercero, pero también exige que el acreedor o el deudor intervengan, ¿verdad? Hay una actividad de uno u otro y del tercero para que pueda ser mixta. Bien. Voy a hacer una pausa aquí y luego nos vamos al siguiente tema. Si tiene alguna duda, con mucho gusto. Vamos a ver. Perfecto. ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Y entonces esas eran las condiciones resolutorias. Ahora vamos a irnos a las obligaciones a plazo. Bien. En cuanto a las obligaciones a plazo, tenemos que hay distintas clases de plazo, ¿ya? Como veremos, esto es parte del tema, digamos, que vamos a desarrollar uno por uno. Y voy a ir cambiando las diapositivas para que nos vayamos ubicando en lo que estamos hablando. Bien. Recordemos que el plazo es un elemento. ¿Qué clase de elemento es? A ver. ¿Qué clase de elemento es el plazo? Accidental. Accidental. Muy bien. Excelente. Es un elemento accidental. Bien, entonces, esto lo vamos a encontrar regulado en el artículo 1279 al 1283 del Código Civil, Decreto Ley 106. Veamos entonces, vamos a ver las distintas clases de plazo. Vamos a ver también que se puede renunciar al plazo y también puede darse la caducidad del plazo. También vamos a ver la diferencia entre lo que es el plazo y la condición. Ya vimos la condición, ¿ya? Y entonces vamos a ver precisamente estos temas. Vamos a cambiar entonces. Bien, veamos entonces obligaciones a plazo. Las obligaciones a plazo son todas estas que su cumplimiento está enmarcado en una fecha cierta, ¿ya? Dentro de un tiempo determinado, ¿ya? 6 meses, ¿ya? 12 meses, 18 meses, 9 meses, etcétera. Entonces, por eso se llaman obligaciones a plazo, ¿ya?
porque la obligación se va a cumplir en ese periodo de tiempo. Por eso se llaman obligaciones a plazo, ¿ya? Pero ¿qué es el plazo? Lo he remarcado ahí. ¿Qué es el plazo? El plazo es un acontecimiento futuro, fíjense ustedes. Pero ojo, no lo subrayé, pero ustedes lo subrayan. Es un acontecimiento futuro cierto. ¿Por qué? Porque vemos en nuestro calendario, ahí dice 6 meses. ¿Ah? Y eso es muy importante, fíjense. Porque dentro de las estipulaciones en los contratos, siempre vamos a encontrar para el cumplimiento de una obligación, cuando son obligaciones a plazo, por supuesto, vamos a encontrar el plazo, por ejemplo, en el contrato de arrendamiento. En el contrato de arrendamiento, por ahí les compartí uno, espero que lo hayan leído. Entonces, ahí se fija el plazo de ese contrato. ¿Ya? Están las distintas obligaciones y están los derechos que se derivan de ese contrato. En el contrato de arrendamiento existe la obligación, ¿ya?, de el arrendante y la obligación del arrendatario, ¿ya? También existen derechos, ¿ya?, de cada uno de ellos. Entonces, en el plazo vamos a encontrar que se debe establecer claramente. Dice, el plazo. El plazo será de 6 meses, por ejemplo. Generalmente se establece por 6 meses para ver si la persona pues es cumplidora con el pago de la obligación que está contrayendo. Y entonces debe fijarse. Pero eso es cierto y es futuro, ¿ya? Es cierto porque se puede visualizar, ¿ya? Y lo que hace el plazo es que marca el momento en el cual la obligación comienza, ¿ya? Y también cuándo termina, cuándo comienza y cuándo termina, ¿ya? Puede ser que el contrato se esté firmando el día de hoy, 11 de abril del 2023. Digamos, si se trata de pagos, de algún pago, ¿verdad?, de alguna obligación, bueno, digamos, si fuese una deuda, por ejemplo. O hablamos del contrato de arrendamiento. Digamos, hoy se firma el contrato, el 11, y empieza a correr, digamos, a tener vigencia a partir del, ¿qué?, digamos que del 15 de abril. Y el pago deberá hacerse dentro de los primeros 5 días, ¿ya?, del contrato, que en este caso sería entre el 15 y el 20, ¿verdad? Entonces, hay un momento de inicio y un momento de finalización. El presente contrato iniciará a partir del 15 de abril del año 2023 y finalizará, si fuere por 12 meses, entonces establece el año, ¿verdad? Y debe establecerse el día, ¿ya?, el mes y el año. No solo se escribe, el presente contrato es de 6 meses, no. Debe establecerse el día, ¿ya?, el mes y el año de inicio y de finalización. Eso es muy importante. A veces se encuentra uno con contratos ambiguos, ¿ya?, y en ese sentido, pues, se causan daños y en todo caso perjuicios. Es un periodo de tiempo que normalmente se pacta en el propio contrato, ¿verdad? Ahora vayámonos a lo que establece nuestra legislación. Bien, vamos a cambiar de diapositiva. En nuestro ordenamiento jurídico vamos a encontrar a partir del artículo 1279 al 1233, lo que corresponde al plazo, ¿ya? Vamos a encontrar aquí, pues, claramente definidos dos tipos de plazos. Tenemos el contractual
regulado en 1681 y el judicial en 1283. Ejemplo de plazos, ¿verdad? Contractual, 1681, si quieren lo anotan aquí en el 1279. Contractual, 1681 y el judicial, 1283. Veamos entonces cómo se clasifica el plazo. Esta clasificación que estamos viendo en este momento, atendiendo a su origen, el plazo puede ser contractual. ¿Ya? Y también puede ser legal o puede ser judicial. Ojo, atendiendo a su origen, es decir, de dónde surge, de dónde nace, ¿verdad? Puede ser entonces contractual, legal, judicial. En el caso del plazo contractual, como lo hemos venido mencionando, son los sujetos los que lo van a fijar, ¿ya? En el momento de la celebración del contrato. En ese momento van a pactarlo. Por eso se llama contractual. Pero ¿y qué pasa? ¿Qué pasa entonces si no se pactó? Imagínense, ¿ya? Puede darse que para hacerlo a la carrera, decimos, ¿verdad? Entonces, en el caso concreto del contractual, las partes lo van a fijar. El ejemplo que poníamos del contrato de arrendamiento. Pero ¿qué pasa si no lo pactaron? Bueno, tenemos entonces el plazo legal. El plazo legal, se encuentra establecido en la ley. Es la ley la que lo fija, ¿ya? Pero vean ustedes la particularidad de este tipo de plazo, es de que va a operar el plazo legal a falta de plazo contractual. No es que sea subsidiario del otro, sino sencillamente cuando podemos aplicar el plazo legal, cuando no se pactó en el contrato. Entonces nos remitimos al plazo legal. El caso de un contrato de promesa. En el contrato de promesa tenemos dos plazos, el plazo de 1 año y el plazo de 2 años. ¿Y qué pasa si no se establece? Entonces, dependiendo si es un bien mueble o es un bien inmueble, ahí tenemos dos tipos de plazo. Entonces, va a operar uno u otro. Ese es el plazo legal, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del artículo 1681 que había mencionado, establece que en el contrato de promesa, fíjense ustedes, no podrá exceder de 2 años si se trata de inmuebles, ¿ya? O derechos reales sobre los mismos, y de 1 año si se trata de otros bienes o prestaciones. Entonces, aquí tenemos un plazo legal. A ver, ¿y cómo funciona esto entonces? Explíquemelo. Bueno, resulta de que fueron contrataron a un notario, digamos, pero no de la promoción de ustedes. Y no fijó el plazo. Es una promesa sobre de compraventa de un vehículo, ¿no? Y no se pactó, no dice qué plazo. Entonces, ¿qué plazo aplica ahí? El plazo legal. ¿Y qué plazo sería entonces? El plazo de 1 año, ¿ya? Si se trata de otros bienes o prestaciones, es decir, bienes muebles. Porque si es de inmuebles, entonces tenemos un plazo de 2 años. Recurrentemente nos encontramos con algunos contratos por mala práctica notarial de promesa de compraventa de bienes inmuebles en documentos privados con firma legalizada, fíjense. Y resulta que colocan ahí que el plazo será de 20 años. Imagínense ustedes. ¿Qué creen que pasa con ese contrato? Deviene en que no se puede operativizar ese contrato. ¿Ya?
Así de simple, porque la ley es clara, ¿ya? Porque aquí hace una exclusión, porque dice, ¿cómo dice ahí? No podrá. Fíjense ustedes, yo lo tengo subrayado en mi código, espero que ustedes también lo subrayen. No podrá. Por el principio de la autonomía de la voluntad que prevalece en el derecho privado, las partes pueden pactar el plazo que quieran, sí, pero esta norma que está aquí es una norma jurídica imperativa. ¿Ya? Establece de manera clara, de manera precisa, de manera expresa, como queramos llamarle, que no puede exceder de 2 años. ¿Puedo contrariar eso? No se puede, así de simple, artículo 4 de la ley del organismo judicial. ¿Ya? No se puede, porque aquí me está indicando que no se puede, no podrá, pero en esos contratos así los hacen. Espero que a ustedes no les haya pasado, ¿verdad? Pero recurrentemente llega eso. Algunos se escudan, no, es que yo solo legalicé la firma. No, daños y perjuicios, ¿verdad? Entonces llega la gente y dice, mire, licenciado, fíjese que abogado, dicen, fíjese, abogado, que este contrato esa obligación ya la terminamos de pagar y la persona que prometió vender, pues no nos otorga las escrituras, dicen ellos, ¿verdad? No me dan mis escrituras, dicen. ¿Qué pasa con ese contrato? Ya no se puede ejecutar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí tenemos un límite, ya no se puede ejecutar. Bueno, como no estamos tratando el tema de los contratos, usted va a ser fabuloso. Que ojalá tengamos la oportunidad de compartir con ustedes el siguiente curso. Pero esto lo vamos a analizar ahí. Veamos entonces, hablando del plazo contractual y el plazo legal. Ahora veamos el plazo judicial. En el caso de este tipo de plazo, el juez es el que lo fija. ¿Ya? Pero cuando no existe plazo legal ni plazo contractual. Fíjense ustedes. Espero que estén siguiendo ese hilo conductor de lo que estamos diciendo. Por eso es muy importante que estén en clases. 275 estudiantes y solo están presentes 168. Vean, después se quejan, ¿verdad? Y son los que nunca están presentes son los que más se quejan, ¿verdad? Bien, si no tenemos plazo contractual y no tenemos plazo legal, ¿qué hacemos entonces? Tenemos que acudir al juez. ¿Para qué? Para que el juez declare el plazo. Pero no tenemos plazo contractual, es decir, no lo pactaron las partes o los contratantes y no existe en la ley tampoco un plazo legal. Entonces, opera el juicio ordinario para que el juez le fije el plazo. Bien. Tendiendo a su duración, fíjense ustedes, tenemos plazo fijo o determinado, ¿verdad? Atendiendo a la duración, puede ser fijo o determinado, ¿verdad? Este plazo señala en forma clara, en forma concreta, el día, por eso dice fijo, el día en el cual el plazo va a iniciar. ¿En qué momento inicia? Y también en forma concreta y clara el día en que termina. ¿Cuál es el momento en que va a iniciar? El ejemplo que poníamos del contrato de arrendamiento, ¿verdad ustedes? ¿Ya? Entonces, plazo fijo o determinado, ¿verdad? Tenemos una fecha de inicio y una fecha de conclusión. Y el plazo indeterminado. Este plazo señala en forma concreta el día de inicio. ¿Ya? Fíjense ustedes, plazo indeterminado, pero no señala el día en el cual va a finalizar. Solo tenemos señalado el día de inicio, pero no hay plazo de finalización. Ustedes me dirán, pero
Eso lo tiene uno que saber, sí, pero si estudia la ley, si estudia la doctrina. Si solo estudia la ley y no estudia la doctrina, no lo va a entender y no lo va a poder aplicar, ¿verdad? Bien, entonces, vemos que puede ser de dos clases este tipo de plazo indeterminado. En el indeterminado decíamos que hay una fecha de inicio, pero no hay fecha de finalización. Y esto pasa a veces en los contratos en varios contratos, pero en el contrato de arrendamiento, y ahí puede darse la tácita reconducción, ¿verdad? Que opera en el contrato de arrendamiento, ¿verdad? Eso, pues, operaría de esa manera, ¿verdad? Porque no tiene una fecha de finalización. ¿Cuándo inicia? Sí, pero no sabemos cuándo termina. Bien, entonces tenemos dos clases de plazo indeterminado, relativo y absoluto. El plazo indeterminado relativo no indica con precisión el momento en el cual inicia a correr el plazo y tampoco con precisión el día en que termina. Pero es fácil establecerlo con solo realizar un conteo. Dice, bueno, dice que iniciaría los primeros 5 días del mes. O dice que va a iniciar el día 10, ¿verdad? Después de su firma. El presente contrato entrará en vigencia a partir del día 18 después de su suscripción, por ejemplo. ¿Ah? Pero ¿qué día? Dígame, el 10, el 11, el 12, el 15, ¿qué día? ¿Qué mes? Por eso se llama plazo indeterminado relativo, ¿ya? Porque se hace un conteo, a ver, ¿cuándo se suscribió el contrato? El 11. Y dice que 18 días después, entonces contemos, ¿verdad? Por eso se llama plazo indeterminado relativo. Bien, ahora el indeterminado absoluto indica el día en que inicia a contarse el plazo, pero no indica ni el día ni la fecha en que termina, ni tampoco hay manera de establecerlo. ¿Ah? O sea, tenemos una fecha de inicio. ¿Ya? Inicia el día 11, por ejemplo. ¿Ya? Pero no indica ni la fecha en que termina, ni no se puede establecer. Por eso es indeterminado absoluto. Bien. Ahora veamos la caducidad del plazo, que es otro de los temas que dijimos que íbamos a desarrollar. Solo vamos a aclarar un poquito la voz. Las mieles de la Semana Santa. Que no llegaron ni el Jueves Santo tampoco. A ustedes sí les llegó su Jueves Santo, ¿verdad? Me imagino. Ya saben ustedes a qué se refiere su Jueves Santo. Ahora van su botella de miel y unas tortas ahí, ¿verdad? Entonces, ahora veamos en el caso de la caducidad del plazo. Este tema, muy importante, la caducidad del plazo, tenemos 3 supuestos. ¿Cuándo opera la caducidad del plazo? Cuando después de contraída la obligación, el deudor resulta insolvente. Entonces, el plazo caduca. Pero ¿qué pasa si el deudor ya no tiene bienes con que responder a la obligación? Entonces, se tendrá por caducado el plazo. ¿Ya? Si enajena de cualquier forma los bienes con que podría responder a la obligación o garantizarla, entonces ahí tenemos la caducidad del plazo. No me vayan a confundir el término de caducidad con la caducidad procesal, que eso es un término distinto. La caducidad procesal está regulada en el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Verdad que son dos términos distintos? No lo vayan a confundir, por favor. Y luego también se puede dar la caducidad del plazo cuando no otorgue al acreedor la garantía a que se hubiera comprometido. ¿Ya? Si el deudor se comprometió, ¿ya?, con el acreedor
a aportar cierta garantía del cumplimiento de su obligación, entonces se da por caducado el plazo, ¿ya? Bien. Otro supuesto es cuando por acto propio del deudor hubiere disminuido esa garantía o cuando por caso fortuito desaparecen, ¿ya?, los bienes, ¿ya?, que corresponden a esa garantía. Entonces, aquí tenemos la caducidad del plazo. Esos son los supuestos en los que puede operar la caducidad del plazo. Es decir, si fijamos un plazo, por ejemplo, ¿verdad? Llevámoslo a un caso concreto. A mí me habría encantado que tuvieran a la mano ustedes un contrato ahí y que pudiéramos revisarlo así de viva voz. Así va a ver dónde está el plazo, aquí está el plazo, a ver cómo opera esto de la caducidad. A mí me encanta eso porque cuando teníamos clases presenciales, yo les ponía casos concretos a mis estudiantes y les aportaba algunos ejemplos, se los compartía a través de Classroom precisamente. Ya lo utilizamos ya por el 2018, 2019. Cuando la pandemia nos llegó, no, pues, en el caso de los estudiantes que estaban conmigo, pues, no nos asustamos por eso porque ya estábamos utilizando Classroom. Entonces, por ejemplo, en el caso del contrato de arrendamiento, ¿ya?, se tendrá por finalizado el presente contrato, ¿ya?, y por caducado el plazo, ¿ya?, si la persona incumple con la obligación principal. En el caso del arrendatario, se incumple con el pago del arrendamiento. Entonces se tendrá por caducidad del plazo. En el contrato sí se establece. Sí dice que es un plazo de 6 meses, pero en caso de incumplimiento ya establece cuáles son. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, bien, vamos a seguir con el siguiente tema. Ahora veamos los efectos del plazo. ¿Cuáles son los efectos del plazo? El plazo, fíjense ustedes que el plazo solo fija el día o la fecha de la ejecución o extinción del acto o negocio jurídico. ¿Ya? Eso es lo único que fija el plazo. ¿Ya? Fija el día o fecha de la ejecución o extinción del acto o negocio jurídico. Únicamente eso hace. ¿Ya? El otro efecto es que no puede exigirse el cumplimiento de la obligación. Fíjense ustedes, antes de que se venza el plazo. Si el deudor se comprometió a cumplir con la obligación en un plazo de 1 año, no se le puede exigir que lo cumpla antes de ese año. Debe haberse agotado el plazo para que se pueda exigir. Por eso cuando ejecutamos un contrato, debemos señalar de manera clara que pues ya se cumplió el plazo, ¿ya? De hecho, hay ciertas condiciones que deben reunirse para poder ejecutar un contrato, es decir, para que se pueda constituir como un título ejecutivo, debe cumplirse ciertas condiciones, ¿verdad? Que la obligación sea líquida, exigible y ¿de qué? De plazo vencido. Así se establece en el decreto ley 107, ¿verdad? Que esas son las condiciones para que pueda ejecutarse, ¿verdad? Entonces son los efectos del plazo. Bien. Ahora veamos qué diferencia hay entre plazo y condición. La condición es incierta, el plazo es cierto. ¿Eh? La condición puede que suceda o puede que no suceda. ¿Ya? El plazo sí es cierto, o sea, lo tenemos ahí, es concreto. La condición puede ser futura o puede ser pasada. ¿Ya? El plazo es futuro, no puede ser pasado. El plazo solo es futuro. En la condición, las partes van a subordinar la extinción del acontecimiento que integra aquella. Se va a subordinar esa extinción a la condición. En el plazo no hay subordinación. El plazo no influye en el nacimiento o muerte. Solo afecta la duración del contrato. O sea, por eso es
¿Qué tipo de elemento dijimos que es? Accidental. Accidental. Entonces no tiene mayor efecto en ese sentido, ¿verdad? Es decir, no hay subordinación en cuanto a ese nacimiento o muerte, ¿verdad? Solo afecta la duración del contrato. O sea, nacimiento estamos hablando de obligaciones, ¿verdad? No estamos hablando de muerte de la persona. ¿No? Bien. Bien, vamos a hacer una pausa aquí y voy a aclarar algunas dudas que hubiesen y luego entramos al siguiente tema, ¿verdad? Bien. Ya saben, levantan la manita y con gusto les doy la oportunidad para que puedan plantearlas. Yo había visto por aquí. Adelante, Alejandro. Yo había visto una. ¿Qué tal, Lick? duda. Buenas tardes. Adelante. Mire, yo con una pregunta, bueno, molestia. ¿Será que podría repetir los artículos que había mencionado respecto a lo del plazo? Es que yo por poner la atención se me fue el avión y no lo copié. Dichoso anda en avión todavía, imagínense ustedes. Con gusto, 1200, ahorita le digo. $1,279 al 1,283. El del plazo, ¿verdad? Sí, Lick. Ok, ese es 1,279 a 1,283. Y mencioné el 1,681 también. Ese fue el que se me pasó. 1681, ¿de qué es? Y el 1,283, siempre el Código Civil. Ok, muchas gracias, licenciado. Un gusto. A la orden. Bien, vamos a ver, dice, ¿cuál es la diferencia entre caducidad y prescripción? Ah, bueno, fíjese pues. Por eso les dice ver que no me fueran a confundir la caducidad con la prescripción. La caducidad procesal, que no es un tema que estamos tratando acá. Ya, por eso hice la aclaración. Caducidad y prescripción son dos términos procesales, ¿verdad? Ya. Es decir, no tiene nada que ver con la caducidad de la que estamos hablando acá. Ya, son dos temas distintos. Ya. Y lo voy a mencionar solo porque el compañero o compañera, no sé quién es, pero lo voy a mencionar. Porque sí lo manejamos esos temas también, ¿verdad? Bien, la caducidad es de carácter procesal. ¿Ya? Es un no hacer dentro de un proceso. No se escucha. No se escucha, Se le fue el audio, Lick. Se perdió el audio. Deme un segundo. ¿Ahora sí? Sí, ¿Me escuchan ahora sí. Ok, no sé qué pasó. Ahora sí. Aquí en mi pantalla no me aparecía que estuviera bloqueado el micrófono, pero no sé qué pasó. Algo pasó ahí. Bien, estaba mencionando, pues sí me escucharon que eran dos términos que no tienen nada que ver la caducidad de prescripción con la caducidad que estamos hablando acá, ¿verdad? Bien, entonces decíamos que la caducidad procesal está no ejercer una acción dentro de un proceso. Ya estamos en un proceso, es de carácter adjetivo o procesal, la caducidad. ¿Ya? Y la prescripción es no ejercer un derecho en cierto plazo. Por ejemplo, tenemos somos acreedores, ¿ya? Ya se venció el plazo de la obligación y no exigimos su cumplimiento, ¿ya? Y había un documento, ¿ya? Y esos títulos tienen un plazo de 5 años, ¿ya? Para que se dé la prescripción. Si no ejercemos, después de haberse vencido esa obligación, el derecho a cobrar, a ejecutar, dentro de ese periodo de 5 años, se da la prescripción. ¿Qué nos van a interponer al momento de plantear el juicio ejecutivo? Prescripción, ¿ya? Nos van a interponer prescripción. Mire, su derecho ya prescribió, porque usted no lo ejerció en el tiempo establecido. Y la caducidad, mire, usted en este proceso dejó de accionar, ¿ya?
ya no accionó. Entonces, este es de carácter procesal. Bien, eso es materia de procesal civil, estimados estudiantes, pero lo comento porque en razón a la inquietud que planteó el compañero o compañera. Bien, adelante Alejandro nuevamente. Licenciado, con respecto a este tema, fíjese que me acaba de surgir una duda, pero es algo ya un poquito fuera del tema, pero siempre cercano, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de una sentencia, pongamos, no, sentencia no, cuando el juez da una disposición y esta prescribe, ¿ahí cómo sería? O sea, por ejemplo, que él emitió un dictamen, pero no lo ejecutaron. O sea, por ejemplo, fue un embargo, ejemplo. Y no lo ejecutaron en el tiempo. O sea, ya pasaron 5 años, por ejemplo, hay que, no sé, o sea, ¿qué término es el que se utiliza en ese caso? Bueno, primero los términos están mal utilizados. El juez emitió una resolución, es decir, decretó el embargo. Ajá. Y si no se cumplió, eso en todo caso el interesado debió haberlo realizado, pues, porque quien solicitó el embargo debía pues estar pendiente de eso. Bien, muy bien, vamos a continuar entonces. Muy bien, hasta ahí nada más, vamos a continuar con el siguiente tema. Bien, vamos a ir. Vamos con el cumplimiento de las obligaciones. Quiero avanzar en este tema. En cuanto al cumplimiento de las obligaciones, ahora veamos qué significa esto. Aquí tenemos el pago. Vamos a ver el tema de la aceptación del pago, la naturaleza jurídica del pago, los elementos del pago. Tenemos el elemento subjetivo, el elemento real u objetivo y el elemento formal. También tenemos la legitimación para recibir el pago, es decir, quién está legitimado para. Estos son los temas que veríamos en este apartado, digamos, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones. Todavía nos quedan unos minutos para poder avanzar, ¿verdad? Entonces, bien, dimos 10 minutos de intervención para ustedes, eran las 45 cuando empezamos. Bien, entonces, veamos cuál es la naturaleza jurídica del pago. Fíjense ustedes que cuando hablamos de pago, debemos imaginárnoslo, de que llegamos frente al cajero a ustedes y entregamos la prestación debida. ¿Ya? Entonces, la forma normal, dicen algunos autores, del cumplimiento de una obligación es el pago. Es la forma normal del cumplimiento de una obligación. Por eso estamos hablando, miren ustedes, el tema cumplimiento de las obligaciones. Porque también está el siguiente tema que es incumplimiento de las obligaciones. Aquí tenemos el cumplimiento de las obligaciones. ¿Ya? Y la naturaleza jurídica del pago es que es un hecho jurídico, dicen algunos. Otros dicen que es un negocio jurídico y hay una posición ecléctica. Quienes dicen que es un hecho jurídico se fundamentan en que con la mera actuación del obligado se produce el cumplimiento de la obligación. Entonces hay un hecho. La persona, repito, llega ante el cajero y paga, ¿verdad? Si estamos hablando de ese tipo de prestaciones, porque va a depender, ¿verdad? Hay diferentes tipos de prestaciones. ¿Ya? Entonces, con ese hacer del obligado, ya se cumplió la obligación. Por eso dicen que es un hecho. ¿Ya? Esta posición exacta en las obligaciones de hacer, precisamente, ¿verdad? Es un hacer de prestaciones de servicios y en las abstenciones, es decir, en un no hacer. En un hacer o en un no hacer. En un hacer actúa el obligado. Y ahí se cumple con la obligación. En el caso de la teoría esta, que explica la naturaleza jurídica del pago, que es un hecho jurídico. Y la otra posición doctrinaria es que es un negocio jurídico. ¿Por qué razón? Porque el pago tendrá lugar cuando se puede tener esa realidad a través de un negocio jurídico. Si no, no existiría. Entonces presupone la capacidad negocial y la voluntad de extinguir esa obligación. Hay una capacidad. Entonces, en otras palabras, el deudor ofrece el cumplimiento. ¿Ya?
ofrece el pago y el acreedor lo acepta. ¿Ya? Por eso es un negocio jurídico. ¿Por qué lo acepta? ¿Puede negarse a recibir el pago? Pues sí, en determinado momento, como vamos a ver, se puede negar, ¿verdad? Bien, entonces, el deudor ofrece el cumplimiento y también podemos ver que no es aceptable en obligaciones de hacer y no hacer. Ahí no se acepta. ¿Ya? O sea, aquí no es en las obligaciones de hacer y no hacer. Y luego está la posición ecléctica. Esta posición ecléctica afirma que hay que estimar que el pago en ocasiones es un simple hecho. Así. Y en otras reviste el carácter del negocio jurídico, porque se necesita que el acreedor acepte el pago. ¿Ya? Pero en otras, por eso es una posición ecléctica. ¿Ya? En ocasiones es un simple hecho. Llega usted a la caja y paga y ahí se terminó, ya cumplió. ¿Ya? Pero en otras debe haber una aceptación de parte del acreedor. ¿Ya? Debe haber una manifestación de voluntad de parte del acreedor. Bien. Lo vamos a dejar hasta aquí. Si tuviesen alguna duda, con mucho gusto. Yo lo voy a parar la grabación. Bien. Por ahí estoy preparando, estimados estudiantes, el link de la grabación anterior. Estoy depurándolo para que pues contenga lo básico. Y lo vamos a tratar de compartirlo. ¿Verdad? Entonces estoy trabajando en esa cuestión. Bien, ¿alguna duda, comentario? Recomendaciones, aclaraciones, reconocimientos, ¿qué más? Bien. Les agradezco entonces su atención. Siempre es un gusto poder compartir. Yo quisiera empezar antes la clase, ustedes. Me da mucha pena con los que no logran entrar antes del tiempo, ¿verdad? Yo quisiera empezar a las 5:30 la clase, pero me ha pasado que hay, 25, 30 y van subiendo, entonces me quedo esperando ahí hasta las 6 que ya hay una buena cantidad. Hoy pues se mantuvo la cantidad de estudiantes, 168, 170, digamos más o menos. Imagínense, nos faltaron más de 100 estudiantes. La pregunta es, ¿y dónde están? Ya, bien. Por ahí preguntaba un compañerito si va a haber repaso. Fíjense que organícenlo y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Con mucho gusto. Nos llevamos la botella de miel ahí de esta época y una buena, ¿cómo se dice? Tarta o torta, como le llaman, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto, organícenlo, pónganse de acuerdo y realizamos una bueno, pónganse de acuerdo y me comentan, me avisan. Miren, pues. Gracias, licenciado, gracias. Con gusto. Gracias, Lic, feliz noche. Feliz noche, gusto saludarles. Feliz noche, licenciado. Gracias por la clase, licenciado. Gracias. Muchas gracias por la clase, Lic. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lic. Feliz noche, Lic. Feliz noche, licenciado.